Saludos. Titulamos este vídeo "La densidad realiza la función de la gravedad TIE 11". Por tanto, este es el vídeo número 11 de esta serie en que estamos queriendo depurar lo que consideramos errores o fallas de la Tierra plana tipo Gleason para presentar y que se tenga interés, por ejemplo, al conocer estas fallas, pues en investigar otra teoría paralela, hermana, que le decimos Tierra plana toroide, porque el toroide es lo que te explica todo. Entonces, con este título que están viendo aquí, pues es una de, podemos decir así, de las frases que para desacreditar lo que los terraplanistas dicen, la mágica gravedad que lo resuelve todo, pues entonces ellos buscan un concepto que sustituya a la gravedad, pero en este momento y en esta circunstancia, y este concepto precisamente de la densidad, pues realmente no, según toda nuestra investigación y de cualquiera pensamos que vea este vídeo y el siguiente vídeo, pues pretendemos dejar muy claro que la densidad pues no responde precisamente al sentido de una fuerza, es decir, de una dirección y sentido. La gravedad sería un tipo de magnitud que le dice la ciencia oficial, pues de escalar y no vectorial. Vectorial ya significa un sentido y por eso los objetos que caen, pues todos caen evidentemente con un sentido, un de arriba a abajo, podemos decir. Entonces aquí tienen puesto esta portada que entonces los terraplanistas aquí te ponen muchos memes como este que dice: la gravedad es una teoría no demostrada, la densidad es real, porque está viendo aquí que por densidades pues se ordenan todos los elementos, como estamos viendo. Pero entonces nosotros decimos que el que la gravedad sea falsa y realmente sea al revés, como decimos nosotros en el modelo que le vamos a llamar Tierra plana toroide, el que la gravedad sea falsa no implica que la densidad explique que los cuerpos caigan con una aceleración de 9,8 metros segundo al cuadrado. Entonces eso es lo que nosotros queremos dejar en claro por si le sirve a algunos terraplanistas. Entonces vamos a recordar este debate que viene desde el inicio, en un debate que hizo Iru Landuzzi con Dante. Vamos a recordar y vamos también a hacer una precisión muy sencilla del concepto de densidad y de gravedad. Y después vamos a proponer pues un vídeo en que se hacen varios tipos de experimentaciones, en que se muestra que el agua se curva, y que también la densidad, como estamos diciendo, es insuficiente para sustituir, como pretenden los terraplanistas, a la gravedad, decimos nosotros. Entonces están viendo aquí otro de estos memes que nos exponen: la densidad determina el peso, porque la densidad es igual a la masa partido por volumen. Entonces nos dicen, con esto ya lo solucionamos todo, y nos dicen, la gravedad no existe. Eso es una afirmación que nosotros no estamos de acuerdo con ella, aunque evidentemente coincidamos con los terraplanistas en que la gravedad sea falsa. Entonces tenemos que decir que este vídeo pues requiere cierta atención. Consideramos que incluso volver a visionarlo, porque expone una equivocación repetida de la Tierra plana Gleason, que es esta idea que acabamos de decir, que la densidad sustituye a la gravedad. Y entonces decimos que no es así, porque la gravedad muestra también el concepto de fuerza, dirección y sentido, que eso sí es real, aunque la gravedad sea falsa, y eso no lo muestra la densidad. Entonces, para que tengan una idea de nuestra teoría sustitutoria, la gravedad oficial sería esta que tenemos aquí, en que se está viendo que se jala hacia un centro de la Tierra. Vean la dirección de las flechas hacia el centro. Pues nosotros decimos, estamos de acuerdo, esta gravedad es falsa, pero en un sentido de una fuerza sí es verdadera, porque este sería el modelo que nosotros proponemos,
que ese es más explicativo, más sencillo, más simple, más profundo, y además con muchos todos que son fractales de esta realidad, que es el electromagnetismo. En eso ya también han caído la mayoría de terraplanistas, en que, que realmente la fuerza es el electromagnetismo. Nosotros decimos también que en este nivel es semejante para nosotros el electromagnetismo o Etherpush. Entonces aquí realmente, pues sí existe empuje, pero empuje hacia afuera, desde un centro hacia afuera, y no un jalar hacia adentro. Entonces esta es realmente la verdadera sustitución, la verdadera sustitución de esta gravedad, que es al revés, precisamente desde un centro, que puede ser el muro de Bloch, si queremos un fractal, pues te emite hacia afuera, hacia los dos polos, hacia toda polaridad, decimos nosotros. Y entonces, en este recordatorio de este debate que hizo Hiru y Dante, que pueden ver poniendo este título en nuestro canal, lo pueden encontrar, hicimos nosotros un vídeo sobre ese debate que se celebró, creemos que en el año 2016. Entonces aquí Hiru afirmaba que la gravedad no existía y que la densidad es la que explicaba el fenómeno de la caída de los cuerpos con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, porque eso sí es real y eso sí es comprobable. Pero la gravedad no, pero tampoco decimos que la densidad pueda sustituirlo. Bueno, pues en ese debate, a esas afirmaciones de Hiru, pues Dante, en este caso, que no nos cae nada bien, podemos decir esa actitud suya, pero tenemos que darle la razón en que les puso que la densidad no explica la dirección de la fuerza, que según Dante era hacia el centro de la Tierra. Nosotros decimos, no es al centro de la Tierra, es al revés, desde un centro imperceptible hacia afuera. Y entonces, que nosotros creemos que Dante tenía esa razón en ese debate. Decía y nosotros decimos también que la densidad es insuficiente porque no explica la dirección de la fuerza. Como decía, bueno, pero ¿por qué tiene que ser uno encima y otro debajo? ¿Por qué tiene que ser así? Porque podría ser por densidad simplemente, pues podría estar a la derecha o a la izquierda, pero eso no es, porque la densidad no muestra esa dirección de la fuerza, y en eso tenía razón Dante, creemos nosotros. Y entonces nosotros aquí proponemos este vídeo explicativo, que nos viene a decir que se vienen mediante experimentaciones, que eso también los terraplanistas quieren experimentaciones, pues aquí tienen experimentaciones, entonces analícenlas. No miren ahora para otro lado cuando se le presentan experimentaciones que a lo mejor no coinciden con el modelo tipo Gleason. Entonces, poniendo este título, el agua se curva en la Tierra cóncava, del canal Yo No. Pues entonces ahí vienen estas experimentaciones en que se vamos a demostrar. Aquí fíjense que ya está el agua curvada, como están viendo en esta experimentación, y sobre todo lo de que la densidad es insuficiente. Entonces nosotros recomendamos este vídeo porque en estas experimentaciones se demuestra que el agua se puede curvar y que la densidad, como decimos, es insuficiente para explicar el fenómeno de la caída de los cuerpos, decimos nosotros. Entonces, aquí en ese vídeo, pues es esta experimentación que nos viene a decir que en un contenedor, porque en la Tierra plana toroide, la Tierra es un contenedor, es un contenedor realmente, pues entonces sometido a un movimiento rotatorio, es decir, que sería una fuerza centrífuga, pues entonces el agua se curva, como están viendo aquí, cuando empieza a rotar pues este dispositivo, que está cerrado, que es un contenedor. Entonces, en ese vídeo, que es largo, pueden ver esta experimentación en el minuto 11:37, en que el agua se curva afectada por la dirección de una fuerza que produce movimiento, sería una fuerza centrífuga. Y nosotros decimos que en el modelo de la Tierra plana toroide, esta curvatura del agua pues se debe a un empuje interior. No tiene ni siquiera que haber movimiento, sino simplemente que ese empuje sea desde el interior hacia el exterior. Y entonces pulsa y empuja el agua. ¿A dónde? Pues a las paredes de ese contenedor, en este caso la superficie terrestre. Y por eso el agua tiene que curvarse como todo, aunque de modo directo no sea apreciable, entre otras razones, por la gran extensión, la gran extensión y la poca curvatura apreciable, además de otro fenómeno que decimos que es el plano de equilibrio, que ya lo estamos nosotros difundiendo también en este modelo, pues como decimos, el agua
se curva debido a un empuje interior en este modelo desde el centro. Fíjense, aquí también está el plano de equilibrio. Este es el tipo de toroide que decimos, tierra plana toroide. Entonces, desde este centro, pues también a las paredes, pues se va empujando, como ya hemos visto. Y entonces tú no podrás observar una curvatura aquí realmente en el nivel, pero realmente se está produciendo curvatura a nivel general. Y aquí tienen este experimento que empieza a rotar este contenedor y entonces el agua empieza a curvarse, como están viendo. Pues nosotros decimos, pues así, pero realmente en una grandísima extensión que no se puede apreciar esta curva. Además de lo que ya decimos, que también un plano de equilibrio. Por tanto, algunos terraplanistas pretenden eliminar este concepto de gravedad con el concepto de densidad. Y nosotros decimos, volvemos a repetir, que la gravedad puede ser falsa, y decimos nosotros que sí, que es falsa. Pero no es falso el concepto de fuerza-empuje con dirección y sentido que conlleva la gravedad. Eso no es falso. Y entonces aquí ellos ponen todos estos memes, nos dicen la gravedad no existe porque lo pone al revés, y exactamente por este concepto que tienen aquí. Bueno, pues en ese concepto de densidad lo vamos a recordar sencillamente que la densidad, como están viendo aquí, es la relación que existe entre una masa y un volumen. Entonces, así por ejemplo hay distintas densidades. El mercurio, por ejemplo, al dividir su masa por su volumen, pues tiene una densidad de 13,6 kilogramos por litro. Es decir, masa por un espacio, podemos decir así. La densidad del alcohol pues es de 0,8 kilogramos por litro. Y la densidad del aceite es 0,9 kilogramos por litro. Por eso el aceite, como que es menos denso que el agua, pues va arriba de un vaso de agua, como ya están sabiendo. Mientras que, por ejemplo, en mercurio, tú metes un yunque de hierro en mercurio, y como el hierro tiene más, o sea, el mercurio tiene más densidad que el hierro, pues entonces el yunque de mercurio en una pila de mercurio, pues flota realmente ese hierro en el mercurio. Y para que vean un poco la diferencia de lo que estamos diciendo de dirección de fuerza, vean que la masa, y en este sentido la densidad masa, sería una magnitud, como te dice la ciencia, le da el nombre de escalar, mientras que la gravedad peso que tenemos aquí, pues sería una magnitud vectorial. Y para que vean un poco la diferencia fácilmente, en este otro meme tienen aquí un hombre que nos dice, aunque la luna ya sabemos que es falsa, pero nos viene para esta diferenciación de lo que es peso y masa. La masa de este hombre o de este astronauta sería 120 kilos y su peso aquí en la luna sería 200 newton. Entonces aquí en la Tierra su masa sería igual, 120 kilos, pero en cambio el peso, que sería entonces una fuerza vectorial, y aquí está la importancia de diferenciar lo que es la densidad con lo que es el empuje de la fuerza, pues en cambio el peso sería 1200 newton. 1200 newton sería el peso aquí en la Tierra, mientras que en la Luna en vez de 1200 serían 200 newton, para que vean claramente aquí el sentido de fuerza-empuje realmente en comparación con lo que es el concepto de masa. Entonces, la masa no contempla la dirección de una fuerza, no la contempla, simplemente serían 120 kilos y en cambio la gravedad pues sí considera la dirección de la fuerza que hace que los objetos caigan, nos dicen, jalados desde el centro interior de la Tierra. Y nosotros decimos que es al revés, pero que sí existe. Y ahora, en ese mismo vídeo, vamos a ver aquí una experimentación que precisamente lo que te va a demostrar es eso, cómo son fuerzas, cómo se elimina esa fuerza, que es una fuerza, la gravedad, aunque sea al revés, mediante otra fuerza. Por tanto, aquí estaríamos hablando de fuerzas más que de densidades. Entonces, para volver a esta diferenciación clara, decimos que la densidad del agua establecida es 1 gramo por mililitro. Entonces, esta densidad del agua hace que el agua caiga a la superficie terrestre. Si tienes un vaso aquí de agua, como en esta experimentación, lo inclinas y entonces el agua cae, porque tiene esa densidad. Mientras que, por ejemplo, el helio tiene menor densidad, tiene 0,126 gramos por mililitro. Entonces, un globo de helio, en vez de caer a la superficie, pues se eleva, asciende.
Y claro, entonces los terraplanistas dicen, bueno, pues ya está, esto te lo soluciona todo. El concepto de densidad, pues no. Entonces, aquí en esta experimentación, el agua debería caer por densidad en esta experimentación, en este vaso. Si tú lo inclinas, está en una moto, como están viendo aquí, debería caer por densidad. Pero en cambio, otra fuerza, que es la del movimiento de esta moto y giro de esta moto, otra fuerza, pues anula y hace que no caiga precisamente ese agua. Por tanto, es sobre todo cuestión de fuerzas, no es cuestión de densidades, como vamos a ir viendo, y en este caso sería una fuerza centrífuga. Y entonces, esto lo pueden encontrar en ese vídeo que decimos, que hemos puesto, lo recomendamos encarecidamente a todos los terraplanistas que sean de mente abierta. Entonces, en 1 minuto 12 pues se ve rápidamente esta experimentación. Entonces, fíjense aquí, si tomamos el vaso, entonces y la superficie esta del agua, pues el vaso estaría en perpendicularidad con la superficie terrestre, estarían en perpendicular el vaso con esa superficie terrestre. Y entonces, cuando la moto está estática, pues está ahí conservando precisamente esa línea del vaso, esa perpendicularidad. En cambio, como decimos aquí, se mantiene, ahora cuando empieza la moto en movimiento, cuando está en movimiento y giro, pues entonces la perpendicularidad, esa que estaba hecha con respecto a la superficie, pues se pierde, porque el agua obedece siempre a las fuerzas que actúan sobre ella, y no a la densidad solamente, sino sobre todo a la fuerza. Entonces, se verá en esa experimentación que el agua vence el empuje de la fuerza de gravedad, es decir, y cuando se inclina, entonces, cuando está ya en movimiento, pues no cae, ¿Y por qué? Porque se le ha sometido a otra fuerza de empuje que es mayor, que es esta fuerza centrífuga de la moto en movimiento y girando. Por tanto, el fenómeno de caída de cuerpos con aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, pues tiene relación con una fuerza y una dirección, que produce movimiento en este caso, más que con una densidad, porque precisamente aquí eso es lo que te está mostrando, una fuerza y un empuje, que sería la fuerza centrífuga en este caso. Por tanto, para que vean ahora aquí que esto encaja perfectamente con toda nuestra teoría, que no es nuestra, sino de la conciencia, de unos mismos principios generales. Nosotros hemos dicho que desde un principio esta es la cuestión de la creación, una fuerza interior que crea dos polos desde el centro, y esos dos polos pues crean movimientos opuestos. Es decir, movimientos y fuerza. Desde un principio está esa fuerza que te crea el toroide. Pues tanto, ahora decimos que esa misma fuerza creativa que está desde el inicio, pues es la misma fuerza que hace caer los objetos, ni más ni menos. Y no se puede sustituir por la densidad, porque le falta esto, la dirección de separación, el empuje, un vector realmente. Por tanto, terminamos aquí en esta problemática, queremos dejarla clara y en el vídeo siguiente lo van a ver también más claramente para que esto vean, puedan en su mente muchos terraplanistas pues ver esta diferencia, que es la diferencia de la fuerza, del empuje y de la dirección, que no te lo da la densidad. La densidad solamente te puede decir que los cuerpos se separan por densidades, pero esa dirección no te la da. Entonces decimos que la densidad no es causa de la caída de los cuerpos a 9,8 metros por segundo al cuadrado. La densidad no es la causa, sino la densidad, y esto es importante, la densidad es consecuencia de una fuerza, que se le puede llamar gravedad, otro concavista le llama atractividad, pero nosotros preferimos llamarla fuerza de empuje. La densidad es consecuencia de una fuerza de empuje, porque realmente esta fuerza que está desde el inicio es la que te crea todos los cuerpos y te crea las densidades de todos los cuerpos, realmente, esa fuerza de empuje. Entonces, terminamos aquí, pues diciendo en este vídeo, seguiremos en el siguiente, explicando esta diferencia, que en la teoría tierra-toroide que queremos difundir, la fuerza empuje, que le podemos dar el nombre de éter pus o de electromagnetismo, porque en este nivel para nosotros son sinónimos, pues en esta teoría, esta fuerza empuje es la que crea las diferentes densidades. Todo está establecido por densidades realmente, porque desde el inicio la creación es una fuerza de empuje. Entonces crea las diferentes densidades y sus correspondientes estratos. Ya sabrán que la Tierra está debajo, el agua está encima, etc. Las nubes están más encima,
Y esta misma fuerza pues actúa también, y es la misma, para que vean la unidad de todo nuestro sistema, es la misma que actúa haciendo caer los objetos a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Terminamos deseando discernimiento para todos los que han llegado a este tiempo final en que se puede ver verdades que siempre pues han estado ocultas y direccionadas